Hola alumnos, les habla la señora Montalbano y este video es la lección 2 de los verbos en el tiempo presente. En la lección 1 hablamos de los sujetos de la oración y en este video creo que van a entender por qué los sujetos son tan importantes para aprender los verbos. Y en este video vamos a hablar de los verbos irregulares, que son los verbos que tienen formas muy extrañas. El tiempo presente es cuando hablamos de hoy, de este momento. Vamos a repasar un poquito. ¿Se recuerdan que en la lección 1 hablamos de todo lo que necesitamos hacer para poder aprender los verbos en el tiempo presente? Primero aprendimos que las oraciones se estructuran con primero un sujeto y después un verbo. Aprendimos que un verbo es una acción. También aprendimos que el sujeto es la persona o cosa que hace el verbo, que hace la acción. Después aprendimos que los sujetos se pueden escribir de maneras más cortas, como yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, etc. Y eso se llaman pronombres de sujeto. Y ahora vamos a aprender qué es el tiempo presente y cómo usar y formar verbos en el presente. Primero, en la lección número 2 que estamos haciendo ahora, vamos a hablar de los verbos irregulares, que son los verbos que tienen formas extrañas. Los verbos regulares van a ser parte de la lección 3 y son verbos que tienen un patrón, son fáciles de meter en sus formas diversas. Los verbos que cambian de radical serán parte de la lección 4 y en este momento no vamos a hablar mucho de ellos porque no los quiero confundir, entonces nos vamos a concentrar en vez en los verbos irregulares en esta lección. Cuando un verbo tiene un tiempo, significa que el verbo me dice cuándo ocurre esa acción. El tiempo presente se los puedo ilustrar de tal manera. Primero, imagínate que estás comiendo desayuno en la mañana y estás pensando acerca de tu día, de cómo vas a ir al colegio. Pues en esa situación vas a hablar en el tiempo futuro porque ahora estás desayunando, no estás en el colegio. Estás pensando de tu futuro, entonces iré al colegio. Cuando empieces tu marcha hacia el colegio, vas a poder hablar en el tiempo presente acerca de la situación. En vez de decir iré al colegio en el futuro, pues voy al colegio ahora. Este es el tiempo presente del verbo que ven aquí. Luego, en la noche, cuando sea la hora de cenar, pueden hablar de lo que pasó antes, en partes más tempranas del día o quizás ayer. Y cuando tengan esas conversaciones, están hablando en el pasado. Entonces, aquí están hablando estos chicos con mamá y papá y dicen fui al colegio o fuimos al colegio si están hablando los dos y están hablando del pasado. Hoy nos vamos a concentrar en este tiempo verbal, el presente. Y miren cómo el verbo es diferente para cada tiempo. Aquí dice iré, aquí voy, aquí fui. Estos son los 8 verbos irregulares que vamos a discutir hoy. Hay muchos más verbos irregulares que estos, pero estos son muy comunes y una buena manera de comenzar a aprender acerca de verbos irregulares. Los verbos irregulares son un poco extraños, tienen formas diversas que a veces no tienen nada que ver con sus versiones originales. Estos verbos que ven aquí, ir, ser, estar, tener, venir, decir, saber, conocer, todos terminan con la letra R. Cuando un verbo termina con la letra R, significa que está en su forma llamada infinitivo. Estos son unos 7 verbos en sus formas infinitivas. Lo que significa es que en este momento no están en una oración y no tienen sujeto. Ajá, repaso. ¿Qué es un sujeto? Para continuar la lección tenemos que repasarlo. Un sujeto responde la pregunta ¿quién
o qué hace la acción o qué o quién hace el verbo. Entonces, si vemos la oración, yo voy al colegio. ¿Cuál es el verbo? Si no se recuerdan que es un verbo, ¿cuál es la acción? Si dijiste voy, tienes razón, muy bien. ¿Quién hace la acción de voy? Si dijiste yo, identificaste el sujeto. El sujeto de la oración es yo porque yo soy la persona que hace la acción de ir al colegio. Miranda y tú siempre hablan durante el recreo. ¿Cuál es la acción? ¿Qué se hace en esta oración? Si dijiste hablan, identificaste el verbo. Ahora quiero saber, para buscar el sujeto, ¿quién hizo la acción de hablar? Miranda y tú son el sujeto de la oración. Ahora que entendemos los sujetos, sabemos que estos verbos aquí, en este momento, no tienen sujeto porque no están en oraciones. Por eso los llamamos infinitivos. Empecemos con el verbo ir. Aquí les dejo una imagen, una ilustración o una foto para ver cómo o qué significa el verbo ir. Aquí están todas las formas del verbo ir según sus sujetos. Si yo hablo, yo digo yo voy. Yo no digo yo ir, digo yo voy. Tú, si estoy hablando con alguien, tú vas. O vos vas, si estás, por ejemplo, en Argentina. Él va o ella va o usted, señora Montalbano, va. Nosotros vamos, nosotras vamos, vosotros y vosotras si están en España vais, ellos van, ellas van o ustedes, señores, van. Entonces todos los verbos cambian. Miren que ir tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas diferentes y todas son diferentes porque cambian para los sujetos. Algunos apuntes interesantes acerca del verbo ir son que para decir que vas a un lugar, vas a usar esta fórmula. Ir más a más un lugar. Entonces aquí la forma de ir es vamos, agregamos a la cafetería. Vamos a la cafetería. Sabemos que si se ve el verbo vamos, la persona que habla es nosotros o nosotras. Es un grupo de personas. Vamos a la cafetería. Otro apunte interesante acerca del verbo ir es que también se puede decir para hablar de algo que vas a hacer. Por ejemplo, vamos a almorzar. Se usó la fórmula ir más a más verbo. Vamos a almorzar. Vamos a la cafetería, un lugar, y vamos a almorzar, una acción. Así que el verbo ir siempre se sigue con a. Ir más a. Hablemos del verbo ser. El verbo ser sí tiene muchos apuntes, como pueden ver, pero primero vamos a repasar las conjugaciones. Yo soy. Tú eres. Y si quieren decirlas conmigo, lo recomiendo para practicar. Vos sos. Él es. Ella es. Usted es. Nosotros somos. Nosotras somos. Vosotros sois. Vosotras sois. Ellos son. Ellas son. Ustedes son. Y ser se usa para decir tu origen, de dónde eres. Yo diría que yo soy de Venezuela. Quizás tú dirías yo soy de Orlando o yo soy de Puerto Rico, etc. Pero se usa soy y miren que el sujeto es yo. Y como el sujeto es yo, digo yo soy.
de Orlando. También se usa ser para dar una descripción física de cómo algo aparenta. Entonces podemos ver el ejemplo, la escuela es nueva. La escuela es femenina y es singular. Y de todos estos, la única que es femenina y no lleva una S, porque S por lo general significa plural, es ella. Entonces se usa la forma es. La escuela es nueva. Es una descripción física de cómo es ella. Para dar una descripción de personalidad también se usa ser. Si estás hablando de cómo tú eres y cómo tu personalidad es, también puedes usar el verbo ser. Mis estudiantes, estoy hablando de un grupo de personas, entonces ellos, mis estudiantes son, forma ellos, muy inteligentes. La personalidad de ellos es que son inteligentes. Y debería poner aquí un punto, ¿verdad? Ay, esta maestra. Eso. Bueno, más o menos. Ok, continuamos. También se usa el verbo ser para decir tu profesión. Usted es maestra. Si estás hablando con una maestra, puedes decirle, usted es maestra. Y usamos el usted porque usted es una manera formal de hablar con la maestra. Y si vemos, usted va con la conjugación es. Y de último también se usa para la hora y para las fechas. ¿Qué hora es? Muy bien. Y si son como las 2 o 3 o un número plural, pues se dicen son las 8 o las 9. El tercer verbo que vamos a discutir es el verbo estar. Es muy similar al verbo ser, pero en vez de usarse en las situaciones como descripciones físicas o la hora, se usa para decir cómo te sientes, para hablar de la condición de algo o alguien y para hablar del lugar de algo o alguien, donde algo está localizado en este momento. Entonces, las conjugaciones son, y las pueden decir conmigo, yo estoy, tú estás, vos estás, él está, nosotros estamos, vosotras estáis, ellos están, ellas están, ustedes están. Por ejemplo, para decir cómo te sientes. Paco está, Paco es un chico, va con el sujeto él, el pronombre él. Paco está emocionado. Emocionado es su emoción y cómo te sientes es una emoción. Las emociones siempre llevan el verbo estar. También para hablar de la condición de algo o alguien, el agua está fría. Cuando el agua está fría, se usa está porque el agua es un sustantivo masculino singular que es él. El agua está fría. Para hablar del lugar de algo o alguien, los gatos están debajo del carro. Esto me pasa casi todos los días, que hay 2 gatos en el vecindario y se encuentran debajo de mi carro y los tengo que sacar de ahí todos los días. Bueno, continuamos también. Los gatos están debajo del carro. Están se usa porque los gatos es plural, como ellos están. Y debajo del carro es un lugar. Entonces usamos el verbo estar. Verbo número 4, el verbo tener. El verbo tener tiene muchos usos y 3 de ellos los tengo aquí. Tener más un sustantivo cuando tienes algo. Tener hambre, sed, frío, calor, sueño, razón son expresiones que se usan con el verbo tener. Y tener más que más verbo cuando tienes que hacer algo. Pero primero repasemos las conjugaciones. Yo tengo, tú tienes, vos tenés, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, nosotras tenemos, vosotros tenéis, vosotras tenéis, ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen.
Si lo uso con un sustantivo, una persona, lugar o cosa o idea, tengo un lápiz en mi mochila. Tengo más un lápiz, el sustantivo, es para indicar que lo tienes, que es tuyo o que lo tienes en la mano, como aquí la señorita que tiene un pescado en la mano. También se usa en algunas expresiones como tener hambre o tener sed. Ellos tienen hambre o tienen frío o sueño o razón. Disculpe, señora, ¿tiene sed? Es porque le vas a dar algo de tomar si dice que sí. Tener más que más verbo. Tenemos que hacer la tarea indica algo que es obligatorio o algo que se debe hacer. En este caso, yo estoy muy de acuerdo con esta oración. El quinto verbo que vamos a discutir es venir. Yo vengo, tú vienes, vos venís, él viene, ella viene, usted viene, nosotros venimos, nosotras venimos, vosotros venís, vosotras venís, ellos vienen, ellas vienen, ustedes vienen. Aquí les doy un ejemplo de cómo usar este verbo para que entiendan un poquito lo que significa. Aquí hay una abuelita hablando con sus 3 nietos. Hola, chiquillos, ¿qué hicieron hoy? Hola, abuelita, venimos de la playa. Entonces, venir, vamos a imaginar que ellos estén ya en la casa de la abuelita. Venir significa que estuvieron en un sitio y se regresan. Entonces, venimos de la playa. El verbo número 6 es decir. Yo digo, tú dices, vos decís, él dice, ella dice, usted dice, nosotros decimos, nosotras decimos, vosotros decís, vosotras decís, ellos dicen, ellas dicen, ustedes dicen. Y decir es muy similar a hablar, pero es cuando dices algo específico. Por ejemplo, primero yo les digo las instrucciones. Creo que yo digo esto todos los días como maestra, pero miren cómo usa el verbo digo. Digo. La persona que habla soy yo. Primero yo les digo las instrucciones. Es hablarles las instrucciones. El verbo número 7 es saber. Yo sé. Tú sabes, vos sabés, él sabe, ella sabe, usted sabe, nosotros sabemos, nosotras sabemos, vosotros sabéis, vosotras sabéis, ellos saben, ellas saben, ustedes saben. Algunos apuntes importantes del verbo saber es que se usa para decir que sabes información. Yo sé la respuesta. La respuesta va a ser información, entonces usamos el verbo saber. Y no usamos saber como está aquí en forma infinitiva. Si yo hablo, pues yo tengo que usar la conjugación sé del verbo saber. Para decir que sabes hacer algo. Si sabes hacer algo muy bien, como saber nadar en este ejemplo, puedes usar esta fórmula, saber más verbo. ¿Sabe usted nadar? Aquí tenemos saber y aquí tenemos el verbo nadar. Entonces, sabe usted, porque la forma usted es sabe, nadar. Y para finalizar, el último verbo es el verbo conocer. Es muy similar al verbo saber, entonces tenemos que hablar de cómo se usa de manera diferente. El conocer se usa cuando conoces directamente a una persona, un lugar o una cosa. No cuando sabes información, pero cuando conoces a la persona, lugar o cosa. ¿Ok? Directamente. Vamos a practicar las conjugaciones. Yo conozco. Ojo cómo se escribe esto un poco extraño. Muchas personas ponen S en vez de Z, pero sí es con Z. Tú conoces. Vos conocés. Él conoce. Ella conoce. Usted conoce. Nosotros conocemos. Nosotras conocemos. Vosotros conocéis. Vosotras conocéis.
Ellos conocen, ellas conocen, ustedes conocen. Vamos a ver aquí un ejemplo usando conocer para decir que has ido o has conocido un lugar. Aquí están estos dos hablando. ¿Conoces España? Estoy hablando de esto, de España. Sí, fui por primera vez en el verano. Entonces ella conoce España porque ha ido a España. Aquí imagínense estos chicos caminando en el parque y ven a esta mujer y hablan de ella. La chica dice, ella es Beatriz. Ah, yo no la conozco. Si no la conoce, pues no sabe quién es ella. Esto concluye nuestra lección 2, verbos irregulares, de nuestra lección más grande que es verbos en el tiempo presente. Hasta luego.